Bueno, buenas noches. Estamos aquí reunidos. Somos el grupo Equipo Los Mesolíticos. Estamos entregando la entrega de la semana 7. Queremos, primero que nada, mi compañero Santiago y yo, quien les habla, Iván Mateo Arquez Pérez, destacar que no todos los integrantes participaron de forma equitativa en esta entrega. Entonces, pues acá presentamos porcentajes. La mayoría lo implementamos él y yo. Entonces, pues directamente queremos que obviamente la nota sea acorde con eso y que obviamente los resultados sean plasmados en eso. Lo que, bueno, lo que tenemos pensado inicialmente para presentar ahorita es, vamos a arrancar presentando los escenarios de calidad que íbamos a cumplir para esta entrega final. Para esta entrega final, el primer escenario que íbamos a cumplir era este para disponibilidad y era que lo logramos cumplir, que es la detección de fallos de componente de despliegue. Lo que hicimos es que los microservicios se comunican mediante comunicación por eventos. ¿Esto qué quiere decir? Que si digamos hay una saturación en el servicio o si uno de los microservicios llega a fallar, otra instancia puede recibir el mensaje de la cola de mensajes y hacer el procedimiento de los respectivos procesos que se requieran para la operación. Esto, entonces ahí podemos ver que ese primer escenario se cumple. El otro escenario que logramos cumplir, ya pasando a la modificabilidad, es el uso de arquitectura hexagonal. Como podemos ver, pues a nivel de código lo voy a presentar súper rápido. Tenemos que la mayoría de microservicios están separados por las diferentes capas que tenemos, similar a como el profesor nos explicó, capas de cebolla. Esto es bastante bueno debido a que si necesitamos hacer algún ajuste o algún desacoplamiento, nos disminuye el tiempo de desarrollo que debemos efectuar. Por ejemplo, esta semana, debido a que íbamos a implementar una saga y íbamos al recibir un comando, íbamos a ejecutar lo mismo que se ejecutaba en la parte de la capa de aplicación, pues decidimos como desacoplar esa parte de la ejecución mediante proyecciones. No voy a entrar mucho en detalle por ahora en eso, pero eso nos permitió como crear un nuevo archivo que fuera proyecciones y llamarlo desde la capa de infraestructura. Entonces hacerlo independiente de la capa de aplicación a la de infraestructura y no afectar en nada las diferentes capas. Listo, pasando al siguiente atributo de calidad, tenemos la modificabilidad, el uso de patrones de fábrica. Esto lo utilizamos en varias partes del código, como por ejemplo tanto para la creación de mensajes como para la creación de los diferentes objetos en diferentes instancias del código. Pues acá les voy a mostrar un ejemplo rapidísimo. Tenemos acá la creación para mensajes y por ejemplo para repositorios. Entonces ahí utilizamos fábricas en otras partes de los microservicios. También pueden verlas. Y por último, para hacer esto, de escalabilidad utilizamos la comunicación basada en eventos. Lo mismo al tener, como más o menos esto es similar a lo que ya había mencionado en disponibilidad, al tener un montón de peticiones, lo que hacemos al utilizar comunicación basada en eventos es que las solicitudes quedan encoladas en la cola de eventos y pueden ser empleadas por cualquier instancia que exista en el microservicio, no teniendo que ser una instancia específica la que tenga que responder a esa solicitud. Entonces, a continuación, mi compañero Santiago les va a explicar un poco acerca del funcionamiento de propiedades y de sagas, y yo posteriormente les explicaré de geoespacial. Muchas gracias. Ok, vamos a pasar a hablar un poco del código y pues el diseño táctico de nuestra solución. Vemos primero pues este repositorio, queríamos mostrar pues la entrega final. Acá se ve, se hizo hace unos minutos. Van a poder ver también pues un README muy general en este momento, pero si se van a los diferentes módulos, es decir, los diferentes microservicios, van a ver por ejemplo que cada uno tiene un README con el autor y propietario del código. Dicho eso, hablamos un poco del diseño táctico. De entregas pasadas tenemos pues estos siguientes modelos y vistas. Para la vista de contexto, tenemos acá pues otra vez la misma funcionalidad. Esto no hubo ningún cambio significativo. Tenemos nuestros diferentes dominios, que es por ejemplo capturas, entonces información de compañías, espacial, contractual, catastral, propiedades y también procesamiento de cada una de estas. Nuestra decisión al momento de crear los contextos acotados fue pues agrupar tanto la captura como el procesamiento dentro de un contexto.
y pues para cada tipo de información. Tenemos también pues auditoría, informe del estado y transacción y eventos de arriendo. De esto que se realizó, tenemos entonces, inclusive lo podemos ver acá rápidamente, si nos vamos a propiedades, si nos vamos a lo que se llama módulos, tenemos entonces contexto para catastrales, contratos, geoespacial, propiedades y un saga que ya explicaré más adelante. Ok, hablando un poco más sobre nuevamente la vista funcional tipo módulo, eso ya lo explicó un poco Mateo respondiendo al atributo de calidad. Cada uno de estos componentes, módulos, perdón, pues tiene una división de capas y tiene pues inversión de dependencias. Tenemos entonces capa aplicación, dominio, infraestructura y presentación. Esta presentación es simplemente pues el API, por si hay alguna duda. Nuevamente, no hubo ningún cambio significativo en este pedazo. Con respecto ahora a los puntos de vista, acá sí hubo una gran diferencia entre lo que está acá y lo que se va a entregar. Básicamente, los microservicios de propiedad y geoespacial cuentan con comunicación asíncrona con dos colas de mensajería únicamente, que es una para enviar comandos y otra para enviar eventos de integración. Esto siguiendo también, pues, la decisión de diseño es SecPRS. Por último, con el punto de vista de información, tenemos que se mantuvieron las mismas definiciones que se tenían antes para, pues, información tipo módulo. Entonces, se realizó, pues, la creación de propiedad como raíz, compañía, contrato e información geoespacial. Una disculpa, compañía no se creó, fue información catastral. Entonces, estas cuatro acá. Listo. Dicho todo eso, vamos a pasar entonces a hablar un poco sobre el código. Vamos a explicar un poco sobre cómo se implementaron las sagas. Eh, una decisión que se tomó fue utilizar una saga de orquestamiento, la cual se realizó dentro del microservicio de propiedades. Entonces, el microservicio de propiedades eh, va a ser el orquestador, la persona que va a asegurarse de que todo se haga en el flujo que se debe. Viendo un poco el flujo de cómo funciona esto, empecemos rápidamente por la capa de presentación de propiedades en el API. Vemos lo siguiente. Entonces, en el post, esto ahora va a ser un post completamente asíncrono. Vemos que entonces estamos creando un comando, que es un comando de request, por decirlo de una manera. En este comando request, lo que se es que se está solicitando que se procese una propiedad en un futuro. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente pues tenemos la misma estructura de siempre para el handler de comandos y pues con single dispatch para escuchar estos eventos. Llegamos a una propiedad, creamos la instancia y luego cuando ya tenemos la instancia, o sea, la entidad, tenemos una función específica de la entidad que es para registrar un tipo de evento específico, que es creación de propiedad solicitada. Este evento nos permite después, cuando hacemos el register batch, enviar un evento de dominio. Y este evento de dominio lo que va a hacer es que va a ser escuchado por este dispatcher y va a estar escuchando entonces creación de propiedad solicitada. Vamos a ir entonces a un handler nuevamente, ese tipo de patrón. Vamos a entonces instanciar un dispatcher y vamos a hacer la publicación a propiedades commands. Un poco sobre el dispatcher, acá decidimos implementar también adicionalmente un factory para crear los diferentes tipos de dominio. Esto nos garantiza que a futuro, si tenemos que hacer un nuevo evento de dominio o escuchar otra vez comunicación de este tipo de eventos, se facilite. Simplemente acá estamos ocultando. Entonces, cuando se crea un dispatcher, lo que hacemos es utilizar un factory y dependiendo del factory, entonces en este caso tenemos una implementación para crear un comando eh, de tipo infraestructura, ya para hacerlo publicación posteriormente en Pulsar. Entonces, si lo vemos acá, luego vemos este publish message, que es lo que estaba mencionando. Se hace Pulsar, una publicación utilizando Pulsar. En este momento, cuando ya se realiza esa publicación, vamos a cerrar un poco todo esto. Nos vamos entonces a la área de infraestructura, a los consumidores.
Como van a poder ver acá en consumidores, tenemos dos eventos, pues dos suscripciones, perdón, una para comandos, una para eventos. Vamos a empezar con la de comandos. Entonces, cuando nos suscribimos a un comando, pasamos como referencia a la aplicación de Flask para poder luego utilizar el Unit of Work sin hacer ningún mayor cambio. Acá, entonces tenemos un esquema Avro para la creación del comando. Y acá nuevamente tenemos pues toda la estructura que es una propiedad para nosotros. Utilizamos entonces proyecciones y las ejecutamos otra vez con single dispatch. Y al ver que tenemos en este lugar, simplemente es la conversión de pues, este esquema de Avro a un comando de la capa de aplicación. ¿Esto con qué fin? Acá vamos a ver. Nos vamos entonces a la capa de aplicación para poder entonces utilizar el esquema Avro para generar un DTO, luego poder pasarlo a un entity y posteriormente registrar el batch y hacer commit de esto. Ahora, una vez se hace este commit, se hace un trigger de un evento de integración. Esto es por diseño. Al ejecutar ese evento de integración, es donde la saga empieza a tomar forma. Entonces, rápidamente vemos acá, propiedad handler integration message. Entonces, acá tenemos. Y por otra parte, acá en la saga, entonces tenemos el módulo de sagas. Vamos a estar escuchando otra vez propiedad creada. Acá, de pronto una distinción, lo pude haber mencionado un poco distinto a lo que decía. Como estamos dentro de propiedad, eh, nosotros empezamos la saga utilizando el evento de dominio, no el evento de integración. Más que todo, pues, porque estamos dentro del contexto acotado. Dicho eso, acá vemos cómo nos suscribimos a esos eventos de propiedad creada. Nuevamente, esa propiedad creada viene de la entidad. Cuando hacemos un create, agregamos ese evento, propiedad creada. Dicho eso, volvemos rápidamente a la saga. Vemos que estamos entonces suscribiéndonos acá y estamos utilizando un handler también. Este handler ya viene siendo la saga que tenemos. Entonces tenemos un coordinador, lo dejamos diciendo reservas, qué pena, debería ser coordinador propiedades. Este es de tipo orquestación, como ya lo había mencionado anteriormente. Si lo abrimos acá de ladito, podemos ver rápidamente cómo funciona. Entonces, cada vez que tenemos un handle, vamos a crear este coordinador y vamos a procesar un evento. Ese procesamiento de evento viene del orquestador y vemos que lo primero que se hace es obtener los steps. Y acá el paso importante, lo más importante de esto de la saga es el saga log que nosotros estamos utilizando. Entonces, cuando hacemos este get steps, lo podemos ver acá. Vemos entonces que estamos utilizando un saga repository y estamos obteniendo todas las sagas utilizando un ID. En este caso, pues el ID de esta saga es 1. ¿Qué es este repositorio? Eh, Básicamente, entonces en la saga, nuevamente tenemos una capa de infraestructura y en esta capa de infraestructura podemos observar que tenemos por una parte DTOs. Entonces tenemos un esquema para definir la saga y un esquema para las transacciones. Y en repositorio, pues tenemos un saga repository para hacer los pasos de agregar, actualizar y obtener claramente pues las transacciones y las sagas. Vemos acá rápidamente la estructura de nuestra saga, la saga que implementamos. Entonces, cuando se inicializa el microservicio de propiedades, se inicializa también la saga en caso de que no esté todavía inicializada. Vemos que tenemos una saga de 3 pasos. La primera va con el microservicio de propiedades, que es que se crea una propiedad. Esto ejecuta luego un comando para crear la información geoespacial. Después de eso, tenemos entonces, por ejemplo, un evento para recibir de microservicio de geoespaciales, la confirmación de que fue creado exitosamente, y procedemos entonces a publicar, eh, indicando que la, es el comando para crear la información catastral. Y finalmente, pues un evento de finalización de la saga. Eh, Vemos entonces acá también la información de las transacciones, procediendo otra vez a la funcionalidad de la saga. Dicho esto, cuando procesamos, nuevamente, coordinador process event,
Apenas obtenemos todas las sagas, revisamos si es el paso inicial. Cuando creamos una propiedad, claramente es el paso inicial. Nos vamos al start. Y lo que estamos haciendo es persistiendo esa nueva transacción, ese nuevo step. Esa persistencia nuevamente es el transaction aditivo. Y acá vemos algo importante, es que tenemos un correlation ID. Este correlation ID hace parte pues, de la llave de la tabla y con eso pues, podemos distinguir posteriormente en qué pasó a cada transacción. Una vez se haya completado una saga, también se guarda esa información y se pone que el status es completed. Y mientras que no estamos en ninguno de esos eventos, vamos entonces a ejecutar comandos. Bueno, a publicar comandos. Dependiendo del tipo de evento que hayamos recibido, si es un evento de tipo error o un evento eh, tipo exitoso, podemos llamarlo así, se hace un publish de algún comando. Este publish funciona de la siguiente manera. Nuevamente, tenemos un dispatcher. Si vamos a este dispatcher, vamos a ver que tenemos un factory para la saga, en donde dependiendo del tipo de saga, del tipo de evento que recibimos y el tipo de comando que se está solicitando, vemos acá otra vez, hacemos publish command con el evento y el tipo de acción que se va a hacer. Si es errores de compensación, si es, si no es un error, de lo contrario, se hace un comando. Entonces, viendo eso, creamos el comando que se va a enviar por la capa de infraestructura con un abro esquema a Pulsar. Entonces, ahí otra vez esa funcionalidad. Acá acaba de resaltar una cosa. Se esperaba que tuviéramos la comunicación entre tres microservicios para la saga, como había mencionado, mostrando el repositorio. Perdí. Acá repositorio. Que otra vez, comunicación con propiedad, geoespacial y catastral. Mateo y yo trabajamos principalmente en propiedad y geoespacial, esos microservicios. La parte final de la saga no fue implementada, ya que eso era pues labor de nuestros otros compañeros. Listo. Entonces, una vez se crea el factory, como está mencionando, luego podemos llegar y hacer un publish de el eh, evento, el comando, perdón, el evento con el agroesquema, como vemos acá. Dicho eso, voy a pasar a hacer entonces una demostración rápida de cómo funciona. Nuevamente, por limitantes de compañeros de trabajo y de tiempo, no nos fue posible hacer el despliegue de esto en cloud. Si es necesario por parte del tutor, podemos hacer esta demostración también en una llamada o en local. Voy a empezar entonces destruyendo todo lo que hay. Decimos que sí. Adicionalmente, voy a borrar los volúmenes que tenemos para evitar tener propiedades duplicadas, etc. Con esto voy a empezar levantando entonces la base de datos de geoespacial, la base de datos de propiedades. Como os mencioné en la entrega pasada, decidimos utilizar bases de datos divididas para cada uno de los microservicios en vez de un sistema híbrido por facilidad de implementación y pues, para el desarrollo de cada uno. Adicionalmente tenemos entonces Broker Standalone. Esto si vemos el Docker Compose, simplemente es pues Pulsar en versión standalone, por lo que solo hay que levantar un contenedor en vez de múltiples. Listo. Acá ya podemos ver que se está corriendo base de datos y el broker y que el broker ya terminó de instanciarse. Pasamos entonces a levantar los microservicios. ¿De acuerdo? Venimos acá. Vamos a ver si todo salió bien. Vemos entonces que estamos ya ejecutando, todo perfecto. Vemos los mensajes de Pulsar de que ya se tiene una conexión con el consumidor. Y por parte de geoespaciales, lo mismo. Tenemos acá que se está consumiendo y que se está sirviendo en el puerto 3003. Listo. Ahora, vamos a mostrar acá inicialmente un get a propiedades. Vemos que en este momento no hay ninguna propiedad. Vamos entonces a pasar a crear una propiedad. Entonces acá tenemos pues toda la información relevante. Me devuelvo acá a propiedades API.
y vamos a proceder a hacer un send. Vemos entonces que inmediato tenemos un 202 accepted y vemos acá un trail de lo que ha pasado. Entonces vamos a leerlo rápidamente. Entonces, sigue instrucción. Ok, perdón, estoy en geoespaciales. Empecemos con propiedades API. Acá llevamos más información. Listo. Entonces acá podemos ver desde acá el get inicial que hicimos. Vamos entonces a hacer un post. Acá vemos entonces los diferentes mensajes que se han creado. Vemos, empezando por acá, por ejemplo, comando publicado. Este es el primer comando que se hace para posteriormente procesar la propiedad. Vemos posteriormente acá comando recibido. Y acá tenemos entonces la información de la propiedad, que pues tiene un montón de información. Luego de esto, vemos entonces acá justamente unos logs que es que se recibió un evento en la saga. Esto ya es el evento de dominio. Se está procesando el evento. Se procede a crear otra vez el mapper, los factories, y se hace la publicación acá de la creación de geoespacial. Vemos entonces acá geospatial commands. Si vamos entonces ahora a geospatial commands, a API, perdón, vemos entonces acá comando recibido. Vemos entonces un correlation ID. Vemos también el ID de la propiedad, acá atrás, no se alcanza a ver bien. Y la información de ya geoespacial, que es entonces un conjunto de propiedades, polígonos, direcciones, etcétera. Vemos entonces que se hace el procesamiento, se envían unos eventos de integración, por ejemplo acá, lote creación integración, lote creado integración, y se hace la publicación de estos eventos. Volvemos rápidamente en toda esa propiedad API y vemos que tenemos acá al final un evento recibido. Este evento recibido tenemos entonces correlation ID, ID lote, que es el ID de la raíz de geoespacial, y ID propiedad. Con esto, eh, luego terminamos y hacemos publicación de un mensaje para información de catastral. Vemos entonces el funcionamiento acá. Si vemos nuevamente, por ejemplo, en propiedades, vemos que se creó exitosamente una propiedad. Y por otra parte, acá que habíamos visto el ID del lote, vamos a seleccionarlo acá rápidamente. Si nos vamos entonces al puerto 3003 y buscamos ese lote particular, vemos que tenemos esta información, que es la configuración a través de direcciones, edificios y polígonos del lote. Muchas gracias. Bueno, ya para cerrar, lo último que quiero hacer una breve explicación de lo que se modificó en el microservicio de geoespacial. El microservicio de geoespacial, pues para recibir los diferentes comandos, pues acá estamos suscritos directamente a Pulsar. Entonces, pues vamos, al estar suscritos, pues vamos recibiendo los diferentes comandos recibidos por parte de la saga. Pues implementamos un esquemático con toda la información que nosotros tenemos para la creación de los lotes. Lo mismo, pues, debería ocurrir con los demás microservicios. Pues propiedades arranca ejecutando la saga, entonces, bueno, lo envía. Acá nosotros recibimos dicho mensaje, lo traducimos y lo mandamos a una proyección. Una proyección lo que hace es simplemente que encapsula la parte de la capa de aplicación que nosotros teníamos para la ejecución de un proceso. ¿Qué era lo que pasaba? Antiguamente cuando nosotros, por ejemplo, hacíamos un post para crear un nuevo lote, lo que teníamos era que ejecutábamos pasaba por la capa de presentación de API, pasaba por la capa de aplicación y sucesivamente a las capas inferiores. Debido a que estamos en consumidores en la capa de infraestructura, no podemos o podríamos, tenemos que llamar a la capa de aplicación, una capa superior, pero lo hacemos mediante esta proyección. Entonces esta proyección encapsula todo ese llamado. Entonces si acá nos metemos un momentico a la proyección, hace exactamente lo mismo. Lo que hace es que tiene un mapper para el comando, entonces traduce el mensaje que recibe en un DTO,
similar, es como un equivalente a lo que haría cuando tú recibes un JSON a un DTO, más o menos. Entonces, solamente que acá lo aplicamos con un mensaje. Entonces, al recibir ese lote DTO, pues ya lo tenemos, y con ese lote DTO, pues creamos un lote. Que esto ya, el comando crear lote, ya es el comando de la ejecución que ya teníamos anteriormente en anteriores entregas. Y acá se ejecuta el comando. Una vez pues obtenidos todos estos datos, los únicos datos nuevos que en sí se añadieron fueron ID de propiedad y correlation ID, que estos son datos propios de, propios de la mensajería que nos manda Saga, y con el fin de identificar bien lo que se está haciendo, o sea, de dónde proviene. Por ejemplo, ya que se está creando una propiedad, pues aquí nos mandan un ID único de la propiedad, y Correlation ID, como ya lo había explicado mi compañero, es parte de la Saga para detectarlo a nivel de las tablas. Entonces estos dos datos sí o sí tuvimos que agregarlos nuevos, para poder posteriormente, cuando ejecutemos el comando, ah, perdón, que me metí mal, porque me metí fue al file este, perdón, aquí, para cuando hagamos commit a la respectiva eh, a la unidad de trabajo, lo que hace él es que él tiene unos eventos en donde se manda, que es el caso del lote creado. Este es un nuevo evento que lo recibe la Saga, que lo que tiene es el ID del lote, que este es el ID del lote que nosotros estamos creando a nivel geoespacial, el ID de la propiedad, que es el ID que nosotros estamos recibiendo, y el ID de la correlación, que también la estamos recibiendo, con el fin de que se garantice pues que se están manteniendo esa información y se está transmitiendo por todos lados. Y ya, eso era lo que quería presentar actualmente, ya para finalizar esta entrega. Muchas gracias.